Padre, te damos gracias por esta noche, por tu pueblo aquí presente en tu casa y por todos los hermanos y amigos unidos a esta transmisión. En el nombre de Jesús rogamos que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento, el discernimiento y la voluntad para entender, para guardar y para practicar y predicar tu santa palabra. En el nombre precioso de Jesús, sean tus hijos bendecidos. Amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, aplaudimos a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Primero, vamos a introducir qué es el libro de Apocalipsis. Existe un contexto histórico, una realidad, un escenario que nosotros tenemos que comprender y entender para de esa manera, al empezar Dios mediante el próximo martes a estudiar el Apocalipsis, todos sepamos cuál es la función en el plan de Dios y de la revelación de Dios en la Biblia que cumple el último libro, el libro 66 de la Biblia, el libro de revelaciones, el libro de Apocalipsis. En primer lugar hay que decir, hermanos, el contexto histórico. Anote eso, el contexto histórico. Una persecución terrible contra la iglesia de Jesucristo, la iglesia del siglo I, que enfrentaba además muchos problemas internos. Ellos tenían una lucha contra el sufrimiento, contra la persecución física, la persecución política, el encarcelamiento, el martirio, el asesinato, la ejecución de miles y miles de cristianos. Aparte, tenían un conflicto de guerra espiritual, porque el diablo estaba sumamente dedicado a tratar de destruir la iglesia del Señor cuando todavía era un número relativamente pequeño comparado a lo que es hoy día. También existían grandes problemas doctrinales. Eso también anótelo. Existían grandes problemas doctrinales. Habían aparecido muchas enseñanzas y prácticas herejes que querían confundir a la iglesia del Señor. Y no solamente eso, muchos hermanos también habían caído en la apatía espiritual, se habían enfriado. ¿Cómo se parece a nuestros tiempos, no? El siglo I. Porque estas situaciones también hoy las estamos viviendo de manera muy interesante. Cristo había prometido regresar, porque Cristo dijo, volveré otra vez. Cristo viene pronto. La pregunta es, ¿cuándo? La pregunta es, ¿cómo? ¿Y qué haría Cristo en su regreso con los problemas que afrontaba la iglesia del siglo I? Para los hermanos del siglo I, Cristo iba a venir ya. Ellos pensaban, creían que el Señor iba a venir ya, que no iba a pasar mucho tiempo. Entonces muchos se desesperaban, y frente a estas circunstancias es que los lectores originales del Apocalipsis necesitaban aliento, pero a la vez exhortación. ¿Qué necesitaban? Entonces el Apocalipsis tiene dos perfumes. ¿Están acá conmigo? Apocalipsis tiene dos perfumes. Número uno, aliento. Número dos, exhortación. Estas son las dos motivaciones principales del Apocalipsis: alentar y exhortar. Ahora vamos a ver cómo nos da aliento el Apocalipsis y cómo nos exhorta el Apocalipsis. ¿Cuántos creen que necesitamos ser alentados?
¿Y cuántos creen que necesitamos ser exhortados también por el Señor? Amén, aleluya. Dígale al de al lado, aliento y exhortación. Muy bien. Por una parte, hermanos, el Apocalipsis pretendía ser una promesa de la protección divina de los juicios de Dios que vendrían sobre el mundo. El Apocalipsis quiere dejar bien en claro a los cristianos que los juicios que vienen sobre el mundo no van a tocar a la iglesia del Señor. Vienen cosas terribles sobre este mundo, pero no van a tocar a los hijos del Dios verdadero. Entonces, es muy importante para todos los que leían este libro, tomarlo muy en serio, obedecer, defender la palabra de Dios y el testimonio de Jesús en un espíritu de adoración como lo hacía el apóstol Juan. Estamos hablando de la temática o del contexto en el cual surge la temática del Apocalipsis. Al escribir Apocalipsis o la revelación de Jesucristo, ese es el nombre griego. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. ¿Ya? ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. ¿A qué idioma pertenece la palabra Apocalipsis? Al idioma griego. Apocalipsis es una palabra griega que quiere decir revelación. Muy bien. Juan quiso tranquilizar a todos los lectores por encargo de Dios y hacerles a todos saber que Jesucristo controla el curso y la consumación de la historia. En otras palabras, diga conmigo, Dios tiene el control de todo lo que pasa. Muy bien, diga conmigo, el plan de Dios. De eso se trata el Apocalipsis, de explicarle a la iglesia que hay un plan, que todo obedece a un plan, que no se desespere cuando las cosas comiencen a ocurrir, porque pase lo que pase, aunque a veces parece que todo se descontroló, parece que el diablo va ganando, parece que Dios se olvidó del mundo, no es verdad. Dios está en control de todo y todo es parte de su plan. Alguien le da un aplauso al Dios que tiene un plan perfecto. Conocer el Apocalipsis significa conocer el plan de Dios. Por eso es tan importante. Es tan importante conocer el plan de Dios. Dios es un Dios de orden y Él tiene un plan, Eugenio. Cuando hacemos algo en cualquier actividad, hasta en el deporte, tenemos que tener un plan. En el fútbol, por ejemplo, hay jugadas que se llaman jugadas preparadas, tienen el nombre también de jugadas de laboratorio. Cuando se ejecuta un tiro libre, un tiro de esquina, entonces ya se sabe quién va a patearlo, ya se sabe dónde se van a parar cada uno de los jugadores, ya se sabe a quién va a venir el pase, si va a haber 2 toques, 3 toques, o va a ser un centro al segundo palo y el número 2, que es el más alto, es el que va a cabecear, mientras todos corremos hacia adelante y nos llevamos la marca, o otro se para al lado del arquero para molestarlo. Está ensayado, ¿comprenden? Se ensaya, es una jugada ensayada. Todo obedece a un plan del director técnico. De la misma manera, Dios ha hecho un maravilloso plan que nadie podrá impedir. El plan de Dios se cumplirá. El plan de Dios va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El plan de Dios es desde la creación del hombre hasta el fin del mundo y por supuesto la eternidad. Pero la Biblia nos revela el plan de Dios para el ser humano en la tierra, en la historia del tiempo cronológico en el mundo. Por eso es tan importante cuando yo digo, escuche bien, el plan de Dios. Jesús controla el curso, diga conmigo, el curso,
y la consumación de la historia. ¿Está entendiendo? El curso y la consumación de la historia. Esta película termina como Dios quiere que termine. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuál es el propósito predominante en toda la historia del establecimiento del prometido reino mesiánico? Justamente aquí hay una oportunidad para todos los creyentes de perseverar por la fe en una vida de obediencia. Y el futuro de los obedientes a Dios es el futuro de los vencedores, de los ganadores que reinarán con Cristo como coherederos en su reino eterno. Este es el contexto histórico del libro del Apocalipsis. Ahora, ponga este subtítulo, autor y fecha. ¿Quién escribió el Apocalipsis y cuándo lo escribió? El autor del Apocalipsis se alude a sí mismo como Juan, porque dice la palabra de Dios en el versículo Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí mismo está quién es el autor del Apocalipsis. Es Juan. Se le asocia también con las 7 iglesias de la provincia romana de Asia, ¿verdad? Todo lo que hoy es el suroeste de Turquía, de donde vienen todas las novelas que ustedes miran. Entonces, ahí se habla del sufrimiento, de la bendición, de la perseverancia, de su postura a favor de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Miren Apocalipsis capítulo 1 versículo 9, dice Apocalipsis 1:9, yo Juan, ¿ve? ¿Quién es el autor del Apocalipsis? Juan. Ahí dice, yo Juan, vuestro hermano, pero no solamente dice vuestro hermano, dice copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Qué quiere decir? Lo que ustedes están sufriendo, yo también lo estoy sufriendo. Que era cárcel, persecución, peligros de muerte, como vamos a ver. Entonces, Apocalipsis nace en un tiempo de tribulación, en un tiempo de persecución, en un tiempo de sufrimiento. Y dice luego, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él dice que estaba preso en esa isla por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Muy bien, esto nos aclara de manera nítida cuál fue la causa de su exilio en la isla de Patmos. Anote, Apocalipsis fue escrito por Juan en la isla de Patmos y fue llevado allí a Patmos, esa pequeña isla situada a 96 kilómetros de Éfeso, en el suroeste de Éfeso, en el mar Egeo, por causa de predicar el evangelio de Jesucristo. A nosotros nos han predicado un evangelio muy light. ¿Están preparados? El Apocalipsis te va a mostrar que para ir al cielo tienes que estar dispuesto a sufrir por el Señor. En el Apocalipsis no hay trae 100 bolivianos y te vas a llevar un auto. En el Apocalipsis no hay venga y pacte y usted va a tener casa y se va a morir el marido viejo y va a tener uno más joven, y eso no hay. En el Apocalipsis es sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En el Apocalipsis es si eres valiente vas a ir al cielo. Si eres un cobarde no vas a ir. No hay lugar para los tibios. Por eso, ¿cuáles eran los 2 perfumes del Apocalipsis? Aliento y exhortación.
aliento y exhortación. No es un libro que nos diga tranquilo, no vas a sufrir nunca. No, vas a sufrir, pero vas a vencer. Pero tiene que ser fuerte, tiene que ser firme, tiene que ser fiel. Por eso el Apocalipsis es un mensaje purificador para la iglesia. Purifica a cada creyente. Todo creyente que estudia a conciencia el Apocalipsis se purifica, se consagra, se fortalece, se hace más fuerte. Amén. ¿Cuántos quieren ser creyentes fuertes? Amén. No necesitamos, hermano, nos venden esas ideas de que tiene que ir a este congreso, tiene que ir a este otro, tiene que ir a aquel, tiene que ir. Lo que necesitamos nosotros es, aleluya, ser lleno del Espíritu Santo y amar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, aquí vemos que el autor escribe con autoridad profética. Ya dijimos, ¿quién lo escribe al libro de Apocalipsis? Juan. ¿En qué lugar? En la isla de Patmos. ¿Por qué estaba en la isla? Había ido a veranear a Cancún, Punta Cana y Patmos. Estaba preso ahí. El Apocalipsis fue escrito, diga conmigo, Apocalipsis fue escrito por un preso. Ahí está. No se olvide, por un preso. Usted cuando está de vacaciones escribe de cierta manera, pero si cuando está preso escribe de otra. Cuando está en el hospital escribe de otra, ¿entiende? Porque según las experiencias que usted esté viviendo, es la mirada que usted tiene de la vida, la perspectiva que usted tiene de la vida. Por ejemplo, cuando usted está a lo mejor veraneando, ay, qué bonito que es descansar, ¿no? Pero cuando usted está en el hospital, usted dice, bueno, hay que estar a cuenta con Dios, lo más importante es el alma, ¿no es cierto? Porque usted dice, estoy aquí en el hospital. O va a poner usted, ay, qué bonito el hospital, qué hermosa la jeringa, los sueros, los supositorios, los edemas. No, ¿verdad? Los pinchazos. Entonces, hermanos, el escritor de Apocalipsis tiene autoridad profética. Tiene mucha autoridad, anote eso, hay autoridad profética. Por eso es que es tan importante conocer el Apocalipsis. Porque va a ver el Apocalipsis, como tiene autoridad profética, anuncia lo que va a venir. ¿Comprende? Anuncia lo que va a pasar. Tiene autoridad profética. Es un libro profético 100%. A ver, diga conmigo. El deber es el periódico de lo que pasó ayer. Apocalipsis es el periódico de lo que pasará mañana. Ningún periódico te avisa lo que pasó, lo que pasa hoy. Te dice lo que pasó ayer. No te pueden decir lo que está pasando ahora. Pero Apocalipsis te dice lo que va a pasar mañana. Es el periódico de mañana. Por eso tiene autoridad profética. Y eso te causa una gran tranquilidad. Porque estás apercibido. ¿A cuánto les gustaría conocer el futuro? Lea Apocalipsis. Lea Apocalipsis. Ay, pero yo quería saber el futuro mío, si me voy a casar, no me voy a casar. Se va a casar con Cristo cuando Él venga en gloria. El otro no sé. Entonces, anote esto. En el Apocalipsis hay muchas alusiones al Antiguo Testamento y a la literatura extrabíblica judía. Otra vez, Apocalipsis hay mucha literatura del Antiguo Testamento y extrabíblica judía. Hay cosas en el Apocalipsis que citan libros extrabíblicos. Ahora lo va a ver cuando estemos en el estudio mismo. ¿Qué significa eso? Que el autor es un judío, por eso conoce tanto del Antiguo Testamento y la literatura judía, porque es un judío. También existen muchos paralelos con el Evangelio de Juan. Mateo, Marcos, Lucas, el Evangelio según Juan. Eso es porque tienen el mismo autor. Por eso que hay muchos paralelos entre el Evangelio de Juan, o según Juan, y
el Apocalipsis. Anote estas fechas que le voy a dar. En el año 27 después de Cristo, Jesús llamó a Juan, hijo de Zebedeo, para que lo siga. En el año 27 después de Cristo, cuando Jesús tenía 27 años, ya tenía más de 33, pero era el año 27 de nuestro calendario, en realidad es el año 30 del Señor, llama a Juan, hijo de Zebedeo, para que lo siga. En el año 30, Juan se convierte en un líder de la iglesia primitiva. En el año 67, Pedro y Pablo son ejecutados. ¿En qué año fueron ejecutados Pedro y Pablo? En el 67. Algunos dicen 68. Bueno, entre el 67 y 68 fueron ejecutados Pedro y Pablo. Y Juan reside en Éfeso. ¿Qué pasa? A ver, ustedes parecen inteligentes. Imagínense, Jesús se va al cielo, ¿ya? ¿Están aquí conmigo? Jesús se va al cielo, desde el Monte de los Olivos, delante de 500 personas. Ahí están los 11 apóstoles, porque ya Judas había ahorcado, pero además había otras personas. En total eran 500, dice el libro de los Hechos. Y Jesús se va al cielo y todos quedan mirando, y aparece un ángel y le dice: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Así como la habéis visto ir, así mismo le veréis volver. Entonces ellos decían: va a volver, decían. Pero muere Pedro, muere Mateo, pero los pesos pesados eran Pedro y Pablo. Mueren Pedro y Pablo. ¿Quién creen que queda como una de las máximas autoridades? Juan. Por eso es que Dios le encarga a él que escriba el Apocalipsis, porque era el único apóstol de los originales que quedaba vivo. Entonces, en el año 70, los romanos destruyen Jerusalén y la iglesia es dispersada. En el año 90, Juan escribe el Evangelio de Juan, primera carta de Juan, segunda carta de Juan y tercera carta de Juan, en el año 90. En el año 95, Juan es llevado a la isla de Patmos y escribe el Apocalipsis en el año 95 después de Cristo. Muy bien. Primero hay que decir acerca de Juan que él era llamado, Jesús le puso un apodo a Juan. A ver, Marcos 3:17, ¿cuál era el apodo que tenía Juan? Juancho. ¿Cómo le puso Jesús a Juan? Juancito. A ver, Marcos 3:17, ¿cuál era el apodo que Jesús le puso a Juan? Marcos 3:17. Boanerges, ¿qué quiere decir? Hijo del trueno le puso Jesús como apodo. Ustedes dos son hijos del trueno. Entonces cuando hijo del trueno uno, venía. Hijo del trueno dos, venía el otro. ¿Cuál era el apodo de Juan? El hijo del trueno. Parece un Avenger, ¿no? El hijo del trueno. ¿Por qué le puso el hijo del trueno? Hablen, si meten la pata no pasa nada, solamente hay miles de personas que les están mirando. Claro, porque ellos decían: Señor, ¿querés que pidamos fuego del cielo para que mate a estos inútiles, inservibles, malagradecidos que no nos dejan pasar por su propiedad, por su tierra? O sea, su temperamento, el temperamento de Juan, cuando Jesús los llamó para que le siguieran, era sumamente agresivo, impulsivo. Por eso le puso hijo del trueno en los días de su juventud. Todos en la juventud hemos sido un poco hijos del trueno. Si hay ahí un joven cerca, dígale: hijo del trueno y del relámpago, dígale. Si ya está medio gastadito ya
hijo del flash. Ya es del flash. Y si ya está más viejito, dígale, vos ya sos hijo de la paciencia, ya, hijo de la calma, ya. Porque cuando uno es joven es así, ¿no es? Medio loco. ¿Amén o no ven? ¿Sí o no? ¿Cómo sería Eugenio cuando era más pelado, no? Cuando uno es joven es así, medio loco. Ya si usted ya tiene más de 50 y sigue siendo medio loco, ya no aprendió nada usted. Y no solamente el hombre, ¿no? También hay mujeres que son hijas del trueno, hijas del tornado, hijas del huracán, hijas del tsunami, hijas del terremoto. Así era Juan en su juventud. Pero él es evidentemente la persona que escribe Apocalipsis. Justino Mártir en el siglo II, justamente él daba fe de que era Juan el autor del Apocalipsis. Y también a partir de con el paso de los años, la evidencia interna y externa firmemente señala a Juan, el hijo de Zebedeo, el hijo del trueno, el hijo de Zebedeo, el hermano de Jacobo, que también su otro nombre era Santiago, es el autor, el escritor del Apocalipsis. Ya dijimos la fecha. ¿Cuál es la fecha de la escritura? 95 después de Cristo. Estamos ya, ¿cuántos están comprendiendo un poquito más la introducción? ¿Amén? ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora vamos a mirar algunos aspectos más que nos van a ayudar como introducción antes que nos metamos en el Apocalipsis el próximo martes. Había en ese tiempo, cuando se escribe Apocalipsis, había un mito popular que creían que el emperador Nerón iba a resucitar. Algunos pensaban que Nerón era el anticristo y que iba a ser como herido de muerte y que iba a resucitar, que iba a revivir. Entonces, esa leyenda tiene mucho de interesante y de parecido al famoso capítulo 13 de Apocalipsis. Uno de los capítulos más apasionantes y misteriosos del Apocalipsis es el capítulo 13. ¿Capítulo cuánto? Yo les voy a dar tarea siempre para el próximo martes. Yo les voy a decir, lean capítulo tanto y tanto, y ustedes me lo tienen que leer todas las veces que puedan. En la mañana se levantan, lo leen. En la noche antes de dormir, lo leen. Todos los días, el miércoles, el jueves, el viernes, hasta que llegue el próximo martes. ¿Comprende? Para que cuando vengamos a la iglesia no tengamos que leerlo al capítulo, porque ustedes ya lo leyeron, ¿correcto? Y entonces ahí podemos desmenuzarlo. Muy bien, entonces, ¿cuántos prometen que van a leer el Apocalipsis todos los días? Muy bien, levante la mano a ver, es un pacto, un compromiso con el Señor. Muy bien, muy bien. Todos los días, digan, todos los días voy a leer Apocalipsis. ¿Quiere ser un estudioso del Apocalipsis? Tiene que leerlo todos los días, no se va a olvidar. Muy bien, entonces, hay una interesante referencia, por ejemplo, al templo de Dios, al altar de Jerusalén, en el capítulo 11, por ejemplo, capítulo 11, versículo 1, fíjese, capítulo 11, versículo 1, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Qué tenía que medir acá en el capítulo 11? El templo. ¿En qué año se escribió Apocalipsis? En el 95. ¿En qué año fue destruido el templo? En el 70. No había templo cuando está escrito Apocalipsis. ¿Se dan cuenta? Por eso habla de que se va a volver a reconstruir el templo. Hay muchas cosas interesantes, ¿no? También el tema de quién era el emperador cuando Juan escribe Apocalipsis. El emperador se llamaba Domiciano. Anoten eso, Domiciano, que fue emperador del año 81 al año 96 después de Cristo. Y
justamente se conoce que Domiciano realizó una gran persecución contra la iglesia del Señor. Además, hay testimonios históricos como el de Irineo, que pertenece al año 185 después de Cristo, que dijo que Juan escribió el Apocalipsis al fin del reinado de Domiciano, o sea, en el 95 después de Cristo. O sea, hay evidencia externa a la Biblia que muestra este dato, como el testimonio de este hombre llamado Irineo en el año 185 después de Cristo. O sea, 90 años después que ya había sido escrito el Apocalipsis. Muy bien, ahora anote esto, antecedente histórico. Es muy importante lo que le voy a enseñar ahora. Estamos avanzando muy bien y vamos a darles unos pincelazos más a esta introducción. En el año 53 después de Cristo, la ciudad de Éfeso se convirtió en la base del apóstol Pablo. En el 53 después de Cristo, porque ¿en qué año fue decapitado el apóstol Pablo? En el 67, o sea, 14 años antes, la base de operaciones del apóstol Pablo era Éfeso. De allí él se proyectaba a todos lados. Era su base de evangelismo, Éfeso. Desde ahí él evangelizaba y establecía iglesias por toda la provincia romana de Asia. Esto, ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos por Hechos capítulo 19, versículo 10. Fíjese, a ver, vaya conmigo a Hechos capítulo 19, versículo 10, para que entiendan la importancia de Éfeso. Dice Hechos 19, 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Está hablando el capítulo 19 de Pablo en Éfeso. Esa era su base, ese era su centro de operaciones, la ciudad de Éfeso. Muy bien. Quiere decir que las 7 iglesias que van a mencionarse en Apocalipsis fueron fundadas por el mismo hombre. ¿Quién las fundó? Pablo fundó las 7 iglesias, pero las fundó en ese periodo de Hechos 19 que acabamos de leer. Entonces, son iglesias hermanas, son iglesias amigas, son iglesias contemporáneas, aunque no son iglesias iguales. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo fue encarcelado en Roma en el año 60 hasta el año 62 después de Cristo, Pablo escribió en ese primer encarcelamiento, escribió Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. 4 cartas escribió el apóstol Pablo. Usted dice, ¿qué tiene que ver eso con Apocalipsis? Ahora va a ver qué tiene que ver. Colosenses, la carta que él escribió a Colosenses, Pablo dijo que tenían que leerla también en la iglesia de los laodicenses, de la Odisea. Y la congregación de Colosas tenía que también leer la carta de la iglesia de la Odisea. ¿Está comprendiendo lo que estoy diciendo? Pablo dijo, voy a mandar una carta a Colosas y otra a la Odisea. Cuando terminen de leer ustedes Colosenses su carta, se la intercambian con los laodicenses y los laodicenses le dan su carta a los colosenses. Lean las 2. ¿Están comprendiendo? Pastor, lo que usted está diciendo tiene alguna base bíblica. Sí, Colosenses 4:16. Yo no me he golpeado la cabeza para decirte esto. Colosenses 4:16. Fíjate, dicen Colosenses 4:16 de la siguiente manera. Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Diga amén. ¿Se da cuenta? O sea,
que tenían que intercambiarse las cartas entre las dos iglesias. Ahora ya entendemos por qué son elegidas las 7 iglesias, porque no había 7 iglesias en el mundo, había muchas, pero en el Apocalipsis se nombran 7. ¿Están aquí conmigo, no? Después ya ustedes van a tener que aprender cuáles son esas 7 iglesias, pero como van a leer el Apocalipsis se la van a saber de memoria y van a saber cuál es el mensaje a cada una de esas iglesias y qué significa para nosotros. Muy bien, entonces, ¿qué mostramos con esto? Que se aceptaba la práctica de escribir cartas, epístolas que circularan de manera amplia entre las diferentes iglesias. Esto es lo que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 cuando lo estudiemos. Entonces, hay muchas fuentes históricas, hermanos, que sitúan en el siglo II después de Cristo al apóstol Juan en Éfeso, y que él ministraba toda la provincia de Asia desde el año 70 hasta el año 100 después de Cristo. O sea que él era el presbítero, vendría a ser así, ¿entiende? De toda esa zona, que él era como el pastor principal sobre los otros pastores, encargado de todas esas iglesias. Por eso es que tenía esa familiaridad y esa autoridad para poder escribir de manera natural, original, a estas iglesias. También es probable que primera, segunda y tercera de Juan fuera escrita antes del año 100, entre el año 80 y el año 100 después de Cristo, principalmente a estas iglesias de esta región. Muy bien, Juan fue llevado sin duda a la isla de Patmos por su testimonio, como ya lo leímos. ¿Cuánto tiempo estuvo preso Juan en la isla de Patmos? La respuesta es 18 meses. 1 año y medio. 18 meses estuvo preso en la isla de Patmos hasta que muere Domiciano y el próximo emperador, que se llamaba Nerva. ¿Cómo se llamaba el emperador romano? Nerva. Lo regresa a Éfeso, lo libera y él vuelve a ser el líder en Éfeso de la iglesia del Señor. Muy bien. Ahora, ¿cómo se revela Jesucristo en el Apocalipsis? Número 1, como el Hijo del Hombre glorificado. Apocalipsis 1:12. Dice Apocalipsis 1:12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Como ven, Jesús aparece como el Hijo del Hombre, pero glorificado. No es el mismo Jesús que ellos vieron en carne. ¿Está comprendiendo? Su cuerpo está ahora, ¿qué cosa? Glorificado, porque su pelo es, ¿cómo es? ¿De qué color es su pelo? Blanco. ¿A qué edad murió Jesús? A los 33, no tenía canas, pero ahora todo su pelo es blanco, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es su ropa? Como dice, lino, ¿no? El lino resplandeciente, tiene un cinturón de oro ceñido en su pecho. Eso lo vamos a ver en algunas imágenes también cuando entremos en el estudio. Y de su boca, sus ojos, ¿cómo eran? Como llamas de fuego, rojos, tremendo, ¿no? Y de su boca, ¿qué sale? Una espada. ¿Y cómo son sus pies? Como el bronce. Fuerte como el bronce, tremendo, no es el mismo. Siempre bromean algunos y dicen, todos conocemos el rostro de Jesús, ¿no? El Jesús cultural, porque cuando Jesús vivió en esta tierra, ¿había cámaras fotográficas, Efraín? No.
porque las cámaras fotográficas creo que fueron inventadas en 1800 y pico, ¿no? 36 o algo por ahí. Como alguien dijo, eso que ustedes tienen ahí no es Jesús, dijo, ese es Marco Antonio Solís. O sea, esa imagen es una imagen que nos vendieron, pero no hay ninguna prueba de que ese sea Jesús. Pero aleluya, nosotros vamos a ver a Jesús glorificado, al Jesús resucitado, al Cristo eterno de la gloria. Alabado sea Dios. Ese es el Cristo del Apocalipsis. Diga conmigo, ese es el Jesús del Apocalipsis. Ese es el Jesús del Apocalipsis. No es el mismo que estuvo allá en cuanto a apariencia. No es el mismo. No es ese cuerpo que fue latigado, coronado de espinos, humillado, asesinado, que derramó su sangre. No, ahora este es el Jesús glorificado. También aparece en Apocalipsis como el león de Judá. Apocalipsis 5:5. Apocalipsis 5:5. El león de Judá. Tremendo esto. Apocalipsis 5:5. Dice la palabra: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Diga conmigo, Jesús es el león de Judá. Esa es la revelación de Jesús. Jesús ahora es revelado como león. También es revelado, no lo voy a leer, como cordero. Apocalipsis 5:8. También es revelado como el esposo. Apocalipsis 19:7. También es revelado como el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Apocalipsis 19:16. También es revelado como el Eterno. Apocalipsis 22:1. Entonces, como vemos, Apocalipsis habla de Jesús de una manera gloriosa, poderosa, impresionante. Pero también el Apocalipsis da directrices a la iglesia de Cristo. En los capítulos 2 y 3 hay directrices a la iglesia del Señor. Y también en el capítulo 6, verso 16, comienza a aparecer una palabra, una frase que es muy presente en el Apocalipsis: la ira del Cordero. La ira del Cordero. Apocalipsis tiene 2 perfumes. ¿Cuáles eran? Aliento y exhortación. Y habla mucho de la ira de Dios, de los juicios de Dios, del castigo de Dios. También habla Apocalipsis de un reino milenial. Apocalipsis 22 al 6. Cuando el Señor va a gobernar el mundo por 1000 años. Y también habla de algo que se conoce como el juicio. En Apocalipsis 24 y a partir del 20:11. También Apocalipsis habla de muerte, de resurrección, de ascensión, de arrebatamiento. Apocalipsis tiene palabras para los creyentes y tiene palabras para los inconversos. Apocalipsis habla mucho de la sangre del Cordero, la sangre del Cordero, la sangre del Cordero. Apocalipsis habla de mártires. Apocalipsis habla de grandes visiones que vamos a estudiar y que son tan grandes y tan impresionantes que nos vamos a quedar boquiabiertas al estudiar estas visiones. Cuando hablamos de juicio, Apocalipsis habla de terremotos, habla de caída de meteoritos, habla de aguas envenenadas, habla de demonios liberados, habla de la presencia de un ser maligno y perverso, hijo del diablo, que se llama Anticristo, habla de gobierno mundial, habla de falso profeta, habla de una marca que tiene el nombre blasfemo del Anticristo, habla, hermanos, de enfermedades y de pestes, habla de inmoralidad, habla de aguas convertidas en sangre, habla de langostas, habla de tierras estériles, habla de una gran hambruna, habla de guerras, habla de buitres comiendo cadáveres hasta quedar tan gordos que no pueden volar.
habla de tanta sangre que llega hasta el freno de los caballos. Por eso a algunos no les gusta el Apocalipsis, mucha sangre. No quieren leer Apocalipsis y después se van a ver películas Destino Fatal 2. Es que hay dos perfumes en Apocalipsis: aliento y exhortación. Para los obedientes, aliento. Para los no tan obedientes, exhortación. Muy bien. Finalmente, hay una gran batalla. Apocalipsis habla de una gran batalla final. Se llama el Armagedón. Esa va a estar buena. La gran batalla final. El Armagedón. Habla del juicio del diablo. En ninguna parte de la Biblia, excepto en Apocalipsis, se juzga al diablo. El diablo va a ser juzgado y va a ser condenado. Hay un lugar en la Biblia donde el diablo va a ser vencido para siempre, y eso está en el libro de Apocalipsis. También a Satanás no le va a quedar más que el castigo eterno, que su condena justa y segura, donde no podrá escapar nunca más del infierno, que es el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Pero no solamente Apocalipsis, anote, Apocalipsis habla, diga, de la tierra, Apocalipsis habla del infierno y Apocalipsis habla del cielo. Muy bien, ¿de qué habla Apocalipsis? De la tierra, del infierno y del cielo. Ahora, anote esto, diga, Apocalipsis habla de demonios, de ángeles, de hombres, del diablo y de Dios. Tremendo. Los personajes del Apocalipsis son increíbles. Apocalipsis habla de Dios y del diablo. Habla de ángeles y de demonios. Habla de los seres humanos. Habla del universo. Habla de cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Tengo que terminar. Lo que yo quiero en esta introducción al estudio profético es aclararles y advertirles de lo que vamos a estudiar. ¿Cuántos se emocionan? ¿Cuántos quieren estudiar Apocalipsis? Pastor, no podemos empezar con San Mateo. No. Es Apocalipsis que vamos a estudiar. Amén. Claro, vamos a leer siempre toda la Biblia, pero en estas semanas nos vamos a dedicar al Apocalipsis. Esta es la lámina. Yo ahora voy a terminar con una oración final y voy a pedir que Federico me ayude con la pastora Patricia y que ellos puedan vender las láminas o anotar en el libro de los morosos que no irán al cielo, los que deben, los que van a llevar la lámina pero no tienen los 10 pesos para pagar la hora, ¿ya? Esta lámina no hay, acá en Santa Cruz no hay, y vale, su precio original es 15, pero aquí la vamos a dar en 10, ¿ya? Es para que usted pueda estudiar. Mi consejo es, ahora cuando usted la tenga, ya, usted no haga pues que llegue a mírela bien todo, no va a entender mucho, no importa. Pero tampoco se quede toda la noche ahí. Y usted haga su propia doctrina. Aquí está la serpiente, aquí está Enoc arrebatado, este parece el hermano Federico, se parece su cara, y aquí, y esto, caramba, aquí están los dedos de hierro mezclado con barro, y aquí está el arcángel Miguel luchando con Satanás. Quiere decir que el arcángel Miguel y Satanás van a tener una pelea por ESPN. No interprete nada, solamente mire nomás, tranquilo, porque ya lo vamos a ir explicando martes a martes. Amén. Muy bien, gloria al Señor. Nos ponemos de pie.
ya es hora de terminar. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están decididos? Quiero aprender el Apocalipsis. ¿Amén? ¿Cuántos quieren aprender? Muy bien, gloria al Señor. Qué lindo. No, le animo que no se lo pierda, porque será una verdadera bendición. Bendito sea el Señor. Este cuadro, por derechos de autor, quiero decirle, le pertenece al misionero Lawrence Olson, misionero de las Asambleas de Dios de Minas Gerais, Brasil. Él fue el que lo hizo, pero el pastor Luis Cuentas, como dice aquí, ya lo tradujo al español y está todo en español, porque el original está todo en portugués, pero este cuadro está en español. Y ahí en 6 metros por 2 es el mismo cuadro, pero lo vamos a poner ahí gigantesco próximo martes. Lleguen antes de las 8 el próximo martes, amén, para estar listos y aprovechar al máximo el tiempo. Vamos a orar. Ponga la mano en su corazón. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos revela tu plan. Y tu plan es perfecto, Señor. Tu plan es que el hombre viva. Tu plan es que el hombre sea salvo. Tu plan es que el hombre sea feliz. Tu plan es que el hombre tenga salud. Tu plan es que el hombre derrote al pecado y sea, aleluya, tu amigo, tu hijo. Señor, gracias. No tendremos temor del futuro cuando conocemos tu plan, cuando sabemos que tú tienes el control del desarrollo y de la consumación de la historia humana. Sabemos que tú estás en control, tú eres el Dios que reina y gobierna en lo grande y en lo pequeño. Tú gobiernas, Señor, aleluya, en el horario que sale el sol, en la lluvia, en el terremoto, en el volcán. Tú gobiernas en el meteorito, Señor, en los planetas, en las constelaciones, en las estrellas, en la pleamar, en los tsunamis. Tú gobiernas en la política, en la economía, en la salud, en las pandemias, en las pestes, en las enfermedades. Tú gobiernas en los hombres y en las bestias. Tú gobiernas en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya, Señor, y nuestra confianza está puesta en ti, Padre. Tú tienes todo el control de todas las cosas. Señor, que tu pueblo sea bendecido con el conocimiento que trae paz, que trae alegría y que purifica el alma, que nos consagra para obedecerte. Gracias, Señor, por vivir estos días tan maravillosos y emocionantes, donde nuestros ojos están viendo el cumplimiento de las profecías. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser espectadores, sino partícipes de cada una de ellas, y que nos alineemos a tu plan para saber qué es lo que tenemos que hacer como hombres, como mujeres y como iglesia de Jesucristo, el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores.